Dios les bendiga. God bless you. Estamos contentos que están con nosotros So happy you could join us tonight y esperamos que están bien. and praying that everything's going well. Y están siguiendo su camino en el Señor. And you're on that path serving the Lord. Este día mi esposo va a traer la palabra de Dios. Today I'm going to be sharing the word. And it's found in Matthew chapter 7, verse 24 and 25. And it reads like this. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on a rock. Las escrituras se encuentran en Mateo capítulo 7, 24 y 25. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Let's have a prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, which art in heaven, Padre en los cielos que estás en Padre que estás en los cielos. we come before you at this time. Venimos ante ti en este tiempo. Help us, Lord, to do your will Ayúdanos a hacer tu voluntad. as we bring forth your word. Mientras compartemos tu palabra. We give you the glory, the honor, and the praise. Y a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Amen. Amén. What is the foundation of your house? ¿Cuál es la fundación de tu casa? To build on the rock means to be a hearing, responding disciple. Construir en una piedra significa ser un discípulo que escucha y responde. Not a phony or a superficial one. No un cristiano superficial o uno de mentiras. Practicing obedience, becoming a solid foundation to confront the storms of life. Uno que practica la obediencia para poder afrontar las tormentas que vienen en la vida. Here in California at the ocean's edge during a storm, Aquí en California, en la orilla del mar, durante tormentas, it is common to see these huge houses allí podemos ver casas enormes which are built on top of high hills que están construidas sobre la colina, and sometimes right on the edge of the ocean. al borde de la colina, cerca del mar. And it would be nice to live in one of these houses to see the sun setting on the ocean. Y pienso que sería bueno vivir en una de estas casas a la orilla de ese mar. But there's one problem here. Pero a la orilla, perdón, de la colina, pero hay un problema aquí. Land around these houses has started crumbling away. Que mucha de la tierra alrededor de estas casas se están deshaciendo From beneath the foundations. abajo de la fundación de esas casas. And houses have been left hanging Y las casas ahí están como colgando from the hillsides. del borde de la colina. And because of that, many of the houses have been abandoned. Y por eso muchas de esas casas son abandonadas. And they are beautiful $1 million homes. Y son casas de millones de dólares. In the final sentence of the Sermon on the Mount, El final sermón en el monte, Jesus talked about two foundations. Jesús habló sobre dos fundaciones. Jesus said one place to build a house would be on a rock. Y dijo que un lugar donde construir una casa es sobre una roca. Because such a house has a strong base and could stand up against any sort of storm. Porque esa casa tiene una fundación fuerte y puede soportar cualquier tormenta. And the other place a person could build a house Y el otro lugar donde uno puede construir una casa was to build a house on the and that other place a person could build a house is on the sand. y el otro lugar es en la arena.
Houses built on that foundation cannot hold up when the winds and the floods come. Y las casas que son construidas en la arena no pueden soportar las tormentas ni los diluvios que vienen. Remembering that Jesus was a carpenter, Y acordando que Jesús era un carpintero, he knew how important the foundation of any house was él sabía la importancia de la fundación de una casa. when it comes to strength and security. Cuando se tocaba de la seguridad y fuerza. And what is so bad is that some houses nowadays are built and they have no foundation. Pero lo triste es, tristemente hay muchas casas que no tienen una fuerte fundación. The only thing necessary for a spiritually strong house Lo que es necesario para una casa espiritualmente fuerte, that can withstand the pressures of life is Christian faith. que puede afrontar los problemas de la vida, es la fe cristiana. That kind of legacy will still continue when you run out of money. Esa clase de legado va a seguir aun cuando se le acaba el dinero And you don't have nothing left. o ya no tienes nada más. The reality of life is that we will face troubles. Y la realidad de la vida es que vamos a enfrentar estos problemas. And that many come from different sources and at different times. Y van a venir de diferentes maneras en diferentes tiempos. The question before us is, how will you face these? La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a enfrentar estas cosas? Problems that will come into your life. O estos problemas que van a venir a nuestras vidas. Will you have the strength and the resources ¿Vas a tener las fuerzas y los recursos to be able to deal with these troubles? para tratar con estos problemas? We offer young people, when counseling them prior to marriage, Nosotros siempre ofrecemos a los jóvenes antes de casarse un consejo that they must have some sort of resource que tienen que tener una clase de recurso of faith from which they can draw when difficult times come. de fe para donde sacar cuando vienen esos tiempos difíciles. There is no question that hard times will come. Y no hay duda que tiempos difíciles sí van a venir. And if we don't have the faith, Y si no tenemos la fe, trust in a relationship with God confianza y esa relación con Dios beforehand, anterior, you will not be ready to deal with it. no vamos a estar listos para enfrentar estos problemas. Right now, this country is going through some very hard times. Ahorita este país está pasando por tiempos muy difíciles. And we need God's help more than ever before. Y necesitamos la ayuda de Dios más que nunca. Times are changing at an alarming rate. Los tiempos están cambiando en una manera que trae alarme. And we need to be ready for whatever difficult things happen next. Y tenemos que estar listos para lo que venga. The success of your foundation and stability over all this El éxito de tu fundación y estabilidad sobre todo esto depends on your obedience to Christ. depende en tu obediencia a Cristo. Faith in a home makes a big difference La fe en un hogar trae una gran diferencia between success and failure in a person's life. entre el éxito y el fallar en la vida de una persona. I will tell you a story about two families Les voy a contar una historia de dos familias and the difference faith made in their lives. y la diferencia que la fe trajo en la vida de ellos. One person was not a believer. Una persona no era creyente. His only son, a brilliant boy headed for medical career, Tenía un hijo brillante que su carrera era en la universidad de ser doctor. was killed at a railroad crossing Pero fue matado cruzando un tren, on the way back to the university. regresando de la universidad. When the son's death came, the loss of any meaning of life for the father. Pero cuando esa muerte vino, la esperanza, el significado de la vida, de algo para su papá, He found it difficult to carry on his work. ya no significaba nada y se le hacía muy difícil seguir en su trabajo. He was met with whatever he was met with. En las cosas que él tuvo que enfrentar. There was no words that could be said to bring healing or comfort.
no habían palabras de cómo consolarlo, ni sanar, ni palabras de sanidad. It was never at peace. Y nunca pudo tener paz. Another person was an active believer. Y la otra persona fue un creyente activo. And here was the difference. Y aquí ustedes van a ver la diferencia. While his sorrow was deep, Aunque su tristeza era muy profunda, it didn't overthrow him or change his life. no cambió su vida ni lo tumbó. She was a Christian girl Ella era una niña cristiana. and he spoke confidently of one day being with her again. Y él habló con confianza que un día él iba a estar con ella. It showed the difference that faith and trust in God can Y make. aquí miramos la diferencia en tener confianza en Dios y fe. I have a question on what are you building your home? Ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿En dónde están construyendo, edificando su casa? Every home is built on some kind of a foundation. Toda casa es construida en una clase de fundación. But the foundation that Christ offers through faith Pero la fundación que Cristo ofrece por medio de la fe in Him and obedience to His Word en Él y en obediencia a su palabra is a foundation that is going to stand no matter what happens in our lives. es la fundación que va a permanecer no importa que venga nuestras vidas. This is all I have to say today. Eso es lo que yo tengo en este día. We're going to end this service, so this message with a prayer. Vamos a terminar este mensaje con una oración. Heavenly Father, which art in heaven, Padre en los cielos, we just want to thank you once again te queremos dar gracias una vez más for this privilege you've given us to bring this word. por el privilegio que nos das para compartir tu I palabra. pray that it might have been a blessing to somebody. Y yo pido que sea una bendición para And we alguien. give you the glory, the honor, and the praise. Y a ti te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Amen. Amén.